Asesino en serie, el confesionario de la muerte, el caso de Monte Plata. El inicio de una pesadilla. Suscríbete, juntos podemos informar sobre estos crímenes para que no vuelvan a ocurrir. Monte Plata, un tranquilo pueblo en la República Dominicana, donde el eco de las montañas se mezcla con las risas de los niños en sus calles. Sin embargo, algo oscuro se ocultaba entre las sombras. En noviembre del año 2024, una confesión estremecedora sacudió a la comunidad, revelando una serie de crímenes que habrían permanecido ocultos durante años. Esta es la historia de un hombre, un asesino en serie, y su confesión que cambió el destino de muchas familias. Jessica Figueroa, una joven de 32 años, fue la última víctima de este monstruo que caminaba entre nosotros. Su muerte, ocurrida en circunstancias tan sombrías como inesperadas, puso al descubierto una verdad que nadie podría imaginar. El cuerpo de Jessica Figueroa fue encontrado en el patio de una casa en Villa Altagracia, en lo que parecía ser un intento desesperado de ocultar su crimen. Mercedes, de 65 años, el principal sospechoso, fue sorprendido cavando un hoyo y cubriendo el cadáver con zinc y fundas. La causa de su muerte, un trauma contuso en la región occipital, un golpe brutal que le arrebató la vida. Nos llamaron a las 6 de la mañana. Al llegar, lo vimos. El hombre estaba nervioso, tratando de ocultar el cuerpo. Pero la escena era clara. Había sido un asesinato. Lo que parecía ser un asesinato aislado se convirtió en una revelación aún más aterradora. Durante el interrogatorio, Mercedes comenzó a hablar, revelando que no solo había matado a Jessica. Había más víctimas, muchas más. Mercedes comenzó a relatar crímenes que ocurrieron a lo largo de décadas. Nos habló de Janet, asesinada en el año 1995 en San Pedro de Macorís, de Diana Carolina Lorenzo Medina en el año 2008, de Rosa María Peralta, quien milagrosamente sobrevivió al ataque en el año 2014, y muchos otros casos más. Nos sorprendió la frialdad con la que relataba cada uno. La confesión de Mercedes fue como abrir una caja de Pandora. Cada víctima era más aterradora que la anterior, y las piezas del rompecabezas se empezaron a unir. El rastro de sangre no se limitaba solo a Monte Plata. En el año 2022, en Rancho Arriba, San José de Ocoa, otra mujer fue asesinada. En el año 2023, una haitiana fue brutalmente asesinada en San Luis, Santo Domingo Este. Mercedes había viajado por todo el país, dejando un camino de terror. Mi hermana nunca regresó. Nunca supimos qué le pasó. Pensábamos que simplemente había desaparecido, hasta que llegó la noticia del asesinato. El asesinato de Jessica no fue un acto aislado. Mercedes no estaba solo. Obispo Carmona, el tío de la víctima, también estuvo involucrado. Un hombre de confianza en la familia, que en lugar de protegerla, la entregó a su destino mortal. Nunca imaginamos que alguien de la familia pudiera hacerle algo así. Obispo Carmona siempre fue un hombre tranquilo, pero la maldad puede esconderse en los lugares más insospechados. Él nunca mostró señales de estar involucrado, pero sus acciones durante y después del crimen lo delatan. Mercedes no era un desconocido para la comunidad. Aunque su vida parecía tranquila, había una oscuridad latente en su interior. ¿Qué llevó a este hombre a convertirse en un asesino en serie? ¿Qué lo motivó a seguir matando durante tantos años? En casos como este, es común encontrar una vida de abuso, traumas o experiencias que desencadenan el comportamiento violento. Mercedes no parecía tener una historia clara, pero sus crímenes revelan una mente fría y calculadora. La justicia no fue inmediata. Después de las confesiones, Mercedes y Carmona fueron arrestados, pero el camino hacia la justicia fue largo y tortuoso. El caso está lleno de detalles escalofriantes, pero aún debe seguir su curso en el tribunal. Las pruebas, las confesiones y las evidencias son claves, pero la ley debe determinar si ambos son culpables.
La noticia del arresto de Mercedes y Carmona recorrió el pueblo como un rayo. Nadie podía creer lo que había ocurrido en su propia comunidad. Es imposible pensar que esto haya pasado aquí, en nuestro pueblo. Todo el mundo conoce a Mercedes. Nadie sospechaba que tuviera esa oscuridad en su corazón. El trabajo de la policía fue fundamental para descubrir la verdad. La investigación forense, las pruebas de ADN y los testimonios de los testigos jugaron un papel clave en el caso. El trabajo no fue fácil. Tuvimos que rastrear cada una de las víctimas y encontrar conexiones entre los crímenes. Las evidencias fueron cruciales para llevar a los culpables ante la justicia. Este caso nos deja muchas preguntas sin respuesta. ¿Por qué alguien llega a matar a tantas personas? ¿Cómo es posible que una persona pueda esconder su maldad durante tanto tiempo? La respuesta no es simple, pero lo que sí sabemos es que la justicia finalmente llegará. Es fundamental que aprendamos de casos como este. No solo para llevar a los culpables ante la justicia, sino para entender cómo prevenir futuros crímenes.